básicamente la tolerancia y el emprendimiento como factores de movilidad social para desarrollar una sociedad libre, y venimos realizando este ciclo conversatorio, este es el conversatorio número 21, como ha pasado el tiempo. Hemos tenido muy buenos candidatos, ha sido muy interesante, y ojalá que podamos tener una conversación amena, más en confianza, de cómo ayudamos en este país en estos momentos tan duros que está pasando. Y el título que le pusimos ahí a la conferencia es el desafío de liderar la coalición, pero tal vez debería ser el desafío de articular nuevamente la coalición y cómo poder vincularse con el gobierno, que está siendo tan difícil desde la coalición de gobierno, en teoría. Y bueno, hacer una presentación, una pequeña presentación de Hernán. Hernán es abogado y político, eh, fue presidente del partido de Evópolis, digamos, durante un par de años, fundó el Centro de Estudio Horizontal, que es un centro que ha ido formando, generando bastante contenido. De hecho ha hecho un par de propuestas, o muchas propuestas, la verdad, bastante interesantes en torno a la Constitución, que viene trabajando hace varios años en la dimensión política, también en la dimensión económica. Y bueno, y Hernán hoy día, ¿no es cierto?, estuvo también en el segundo piso, entiendo, Hernán en el primer gobierno de Sebastián Piñera, y hoy día se lanzó a candidato constituyente. Así que todo tuyo, Hernán, te damos la bienvenida nuevamente y agradecerle a todos los miembros de Chile Suma que se conectan una vez más en este conversatorio. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por la invitación a Chile Suma y a todos ustedes por estar aquí, por la iniciativa, por la voluntad de conversar y de participar de lo que está pasando en Chile. Habrá que subrayar de que Chile está en un momento muy complejo, en un punto de inflexión, en una fragilidad institucional que no habíamos vivido ni sentido hace mucho tiempo, y que para poder salir de esta situación vamos a tener que colaborar muchos y muchas de varias maneras. La política, tengo la convicción hoy día, es parte del problema, y yo espero que la convención se transforme en parte de la solución. Pero eso es un desafío que no está exenta de riesgo, y por lo tanto me parece muy valioso que organizaciones de la sociedad civil estén involucrados, como ustedes, en estas preguntas, en estos desafíos. Yo voy a hacer una exposición breve porque creo que es valioso conversar. Yo creo mucho en el intercambio, en el diálogo, y por lo tanto creo que podemos en ese proceso descubrir y abordar los desafíos que estamos viviendo. Yo, en 3 líneas, voy a responder una pregunta que me pidieron, y es cómo me involucré en política, una cosa un poquito más personal, digamos. En segundo lugar, ¿cuál creo son hoy día los desafíos de Chile Vamos, una coalición que está en una crisis bien profunda y tiene además la responsabilidad de la gobernabilidad? Y también cuáles son, creo yo, las tareas de futuro que tiene Chile Vamos. Y luego una cuestión más acotada, pero el desafío que tenemos el 15 y el 16 de mayo, cosa que está a la vuelta de la esquina, un momento histórico para nuestro país. ¿Cómo entré en política? Bueno, no hay que ser muy creativo. Yo la política la conozco desde que tengo conciencia, porque mi padre trabajaba en la universidad, pero de política se hablaba todos los días. En mi casa circulaban políticos. Mi familia, por ambos lados, tiene políticos, así que yo me siento como una familia de bomberos, ¿cierto? Acostumbrado a apagar incendios, generación tras generación. Siento que pertenezco a una familia que vive servicio público bien en la sangre, y por lo tanto he tenido un interés por lo público, no necesariamente por lo político, por lo público desde muy niño. Pero fue, paradoja de la vida, hasta después de la universidad, en la cual empecé a interesarme personalmente, yo, digamos, en el entendido que yo podía tener una carrera vinculada con los desafíos públicos. Y fue tal vez mi primera pega. Mi primera pega fue en INACAP, mi primera pega fue en un instituto de educación técnico profesional. Yo había egresado como abogado, no me gustaba el derecho, había estudiado derecho por descarte, tenía una pequeña confusión vocacional, pero en fin, saqué adelante la carrera. Pero en INACAP, tempranamente me puse a trabajar junto a una gran jefa que tuve, que se llama Paulina Ditborn,
en el sistema de educación superior en Chile y en las políticas públicas que lo organizaban. Y luego me animé a estudiar un magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Católica. Y ahí se produjo un primer clic bien profundo, y es que profesores como Óscar Godoy, Tomás Chuaki, Arturo Fontaine y otros me enseñaron a los autores liberales. Y ahí se me abrió la cabeza, yo me encontré con autores que describían un mundo donde yo me sentía muy cómodo. John Stuart Mill, Adam Smith, en fin, los padres del liberalismo. Y encontré, a diferencia de lo que yo vivía en mi casa, ¿cierto? Que era una familia más bien tradicional, políticamente más bien conservadora, y si bien yo he tenido un abuelo paterno, falangista y cristiano, y un abuelo materno, socialista, tenía dos padres que eran de la UDI. Así que en el liberalismo encontré mi hogar. Y eso fue muy potente, porque fueron las ideas por las cuales yo me acerqué a la política. Y por lo mismo, mis primeros intereses siempre estuvieron vinculados más bien a la academia, a las políticas públicas, a los centros de estudio, y es básicamente la forma en cómo ingresé a la política. Pasaron algunos años, hice algunas cosas distintas, pero luego de haber pasado por la Escuela de Gobierno de Adolfo Ibáñez, me fui a estudiar a Londres, y ahí pasó algo bien interesante. Conocí el proyecto de renovación de la centro derecha inglesa, que Jesse Norman, hoy un diputado y autor, entre otros libros, de Big Society, dirigía un pequeño y joven think tank, se llama Policy Exchange. Y yo, como estudiante de LSI, después de clase, me iba de oyente a escuchar estas actividades y veía caminando a David Cameron, veía caminando al propio Boris Johnson, eran unos jóvenes diputados en ese momento, empezando a emprender un proyecto de renovación de la derecha inglesa. Y eso a mí me pareció muy interesante. Y volví a Chile, surgió la oportunidad de colaborar en la campaña de Sebastián Piñera, que yo no conocía, no tenía ninguna relación. Terminé colaborando en el departamento de marketing, estuve todo el 2009 colaborando en esa campaña. Sebastián Piñera ganó y me invitó a trabajar con él en el segundo piso. Y ahí estuvimos 3 años asesorándolo en temas estratégicos, de política pública, comunicacionales, hacíamos los estudios de opinión pública, y fue muy fascinante, pero cuando se produjo el 2011, y yo y varios, que en ese minuto teníamos 30 y pocos, vimos a la centro derecha absolutamente incapaz de dar una respuesta a lo que estaba ocurriendo en la calle, cuando vimos que no teníamos herramientas conceptuales para explicar el movimiento social, cuando la técnica, la tecnocracia y las políticas públicas no eran suficientes para abordar el fenómeno social que estaba detrás del movimiento, se abrió una conversación entre jóvenes asesores en ese minuto. Por ejemplo, un joven asesor de Hacienda, que se llamaba Ignacio Briones, un joven asesor del ministro del Interior, en ese minuto era Rodrigo Ginspeter, el ministro del Interior, Juan Carlos Llobet, un joven ministro de Desarrollo Social, Felipe Cast, que junto a otros más empezamos a conversar sobre este déficit intelectual que tenía la centro derecha como proyecto político. Y eso nos llevó, en muy breve síntesis, a una reflexión. La centro derecha había tenido un proyecto para los últimos 25 años, pero carecía de herramientas conceptuales, contenido, visión y políticas públicas para los próximos 30. Y eso nos movió a crear Horizontal, un centro de estudios que se inspiró mucho en la experiencia de Policy Exchange. Y fue así como creamos a principios del 2012 el centro de estudios, y en marzo del 2013 yo me fui a dirigirlo. Y estuve 3 años ahí. Y en paralelo, Felipe Cast una noche, de mediados del 2012, dijo: oye, es perfecto que demos la batalla en el mundo de las ideas, es clave, pero la acción política también es fundamental. Y el diagnóstico era que los dos partidos tradicionales de la centro derecha también nos daba la impresión que eran parte más bien de un ciclo, y que había un espacio para construir un nuevo proyecto.
que le diera diversidad y sumara. Y así nació Evópolis como movimiento político, y el 12 del 12 del 12, en el Teatro Mori se lanzó este movimiento. Y por lo tanto, en marzo del 2013, habían dos pymes en el mismo garage, ¿cierto? Una que era del Centro de Estudios, a la cual yo estaba dedicado full time, con un pequeño grupo de investigadores, pero con mucha gente muy capa que estaba alrededor del proyecto. Y Felipe, que se había salido y se dedicaba full time a liderar el movimiento, pero acompañado, en el caso del movimiento, de muchas personas que particularmente habían estado en el gobierno de Sebastián Piñera, que no pertenecían ni a RN ni a la UDI, pero sí que se habían encantado con lo público, en la experiencia de ese gobierno. Bueno, el resto ya es más conocido, ¿cierto? Nació Evópolis, nació Horizontal, ya han pasado un par de años de eso. Hoy día somos parte de Chile Vamos, coalición que se fundó en 2015, en fin, ya podremos en la conversación preguntarnos en qué está Evópolis, sus desafíos, y en qué está Horizontal, pero ambos proyectos, creo yo, han ido consolidándose, diversificando sus liderazgos, y construyendo, creo yo, un espacio en una centro derecha liberal, reformista, abierta, con un proyecto de justicia, y que hoy día está comprometida en el desafío presidencial con Ignacio Briones como su candidato, y en el desafío de la constituyente con un grupo de 51 candidatos, que entre militantes e independientes estamos presentes en 25 de los 28 distritos, y 2 de ellos además en el desafío de los escaños reservados, esto es, compitiendo por cupos para pueblos indígenas. Eso, síntesis de la historia, y me tocó participar como presidente de Evópolis 2 años en un periodo particularmente complejo, ¿cierto? Un partido que era muy pequeño, de un minuto a otro le tocó tener al ministro de Hacienda y al ministro del Interior, y esto era como pasarle el auto, ¿cierto?, a un niño. Pero en fin, creo que al menos estuvimos ahí para asumir ese desafío tan complejo. ¿Qué creo está hoy día pasándole a Chile Vamos? Chile Vamos, creo, es parte, al igual que todo el sistema político chileno, parte de una crisis muy sustantiva. Una crisis que se venía arrastrando mucho antes que el estallido del 18 de octubre. Una crisis que tiene que ver con un agotamiento del sistema político, que ha ido distanciándose de forma progresiva en los últimos años de la ciudadanía, transformándose más bien parte del problema que la solución, transformándose en un grupo cerrado que parece más bien aferrado a sus cargos y que se dedica a pelear más que a estar conectado con las grandes mayorías, a buscar interpretarlas y a darles acuerdos con reformas. Y parte, creo yo, de hecho, de lo que vamos a conversar en el proceso constituyente va a ser el régimen político, porque hay un agotamiento del sistema, ¿cierto? La reforma parlamentaria que cambió el binominal, creo yo, ha hecho que tengamos un Congreso fragmentado, con 18 partidos políticos en él, y por lo tanto con una incapacidad del sistema de crear coaliciones y por lo tanto de construir acuerdos. Un solo ejemplo que creo que es de una evidencia brutal. Hace 20 años sabemos que las pensiones deben ser una reforma sustantiva, primera prioridad en todas las encuestas. Hicimos la Comisión Bravo 1, la Comisión Bravo 2, lo ratificó la Comisión Marcel. La evidencia era total, estuvo presente en todos los programas de gobierno de los últimos candidatos presidenciales de todos los sectores. Y sin embargo, y a pesar de que todo era evidente como necesidad, bueno, no se sacó adelante. Y eso habla, solamente un ejemplo, de cómo el sistema político ha ido siendo un grupo cada vez más desconectado de la realidad de los chilenos y, bueno, en fin. Vino el estallido, ¿cierto? Y una crisis muy profunda. Y a Chile Vamos le ha tocado ser la coalición de gobierno con un presidente con un bajísimo capital político y por tanto con condiciones muy frágiles de gobernabilidad. Y que además, frente a proyectos tan complejos y populares como el 10%, no solo se dividió, sino terminó entregándole los votos a la música que ponía Pamela Giles con todos los efectos que eso ha generado. Es cierto, este es un gobierno que ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal. Por de pronto el proceso de vacunación es algo que habrá que rescatar, pero que se ha llegado tarde con la ayuda es así. Creo que hay una corresponsabilidad en eso. Y por supuesto que frente a esa demora nos hemos visto enfrentados a malas soluciones como las de retiro, que lo que están haciendo en la práctica es desfondar el sistema
y destruirlo de facto. Creo que Chile Vamos tiene una gran responsabilidad, porque si bien soy muy crítico de Chile Vamos, cuando veo a la centroizquierda y a la izquierda, veo una situación más crítica que la que vive la centroderecha. Es un problema relativo. La centroderecha está mal, pero la centroizquierda está peor. No hay un proyecto, no hay una alternativa de gobernabilidad, no hay una coalición. Por frágil que sea Chile Vamos, termina y sigue siendo una coalición que va junta a la constituyente, que va junta a los gobernadores, que va a tener una primaria, y a diferencia de la centroizquierda, donde van en 5 listas para la constituyente, porque no solo está la lista de apruebo dignidad, ¿cierto? La lista del apruebo, sino los independientes no neutrales, la lista del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, esa fragmentación y lo que vemos en el Congreso, que los dos líderes políticos con mayor probabilidad de pasarse a segunda vuelta hoy día sean Daniel Jadwe y Pamela Giles, y que realmente no haya otro líder con capacidad de articular un proyecto de una izquierda democrática y moderna, a mí me hacen ser muy crítico de lo que veo en las oposiciones. Y por tanto creo que Chile Vamos tiene una doble responsabilidad, de volver a reconstituirse, de volver a reconstruirse, de trabajar en forma muy cohesionada en la constituyente, de tener una buena primaria, que hoy día tiene a 5 candidatos, como pocas veces en su historia. Esta es una coalición que tiene hoy día una diversidad de liderazgo que es muy valioso, y yo espero que sea altamente competitiva, que movilice mucho a nuestro electorado de centro-derecha y que gane la o el más mejor. Yo, por supuesto, estoy trabajando con Ignacio Briones y creo que representamos, sobre todo, no para lo que fue, sino para lo que viene, un proyecto de una centro-derecha liberal, con mucho aprecio y valor por la moderación, el diálogo y los acuerdos, por un rechazo muy sustantivo a los extremos, a la polarización y a todo el fenómeno que estamos viendo lamentablemente en el mundo y también en Chile. Buscamos cuidar las formas, buscamos que nuestras propuestas sean basadas en la evidencia y en los datos, buscamos ser serios y responsables, no siempre uno está a la altura de esos desafíos, pero es lo que buscamos ser, es la vocación que queremos proyectar. Y eso lo está haciendo Ignacio, con un proyecto que aspiramos no se quede en la centro-derecha, sino también le hable un mundo, creo yo, huérfano de la concertación, un mundo huérfano del centro liberal, que hoy día, creo yo, lamentablemente, luego de fracasos como el proyecto de Ciudadanos, o la articulación de otras fuerzas que pudieron, luego de salirse de la DC, configurar un centro político, hoy día no lo han hecho, al menos en partidos políticos que tengan capacidad de ir construyendo una representación de ese centro. Y por lo tanto creo que también hay una oportunidad para abrir la cancha a ese mundo. Y termino diciendo que el 15 y el 16 de mayo Chile se juega su futuro, tengo una convicción. En estos días he estado en la calle y tengo una gran preocupación, veo miedo, veo hastío, veo desconfianza a todos los candidatos, veo que la temperatura o el momentum que alcanzó la primera etapa de la campaña frente a la elección que iba a ser el 10 y el 11 de abril se perdió. Hoy día hay una desafección estructural al sistema, una preocupación sobre las instituciones y la responsabilidad que tenemos para cumplir las reglas de todos los políticos de lo que vemos en el Congreso, y entonces la gente se pregunta genuinamente si la constituyente va a ser un lugar donde vamos a respetar las reglas, sobre todo porque vemos también algunos creativos, ¿cierto?, de la izquierda, del PC y candidatos del Frente Amplio que están poniendo en duda, por de pronto, las reglas más fundamentales que cimentaron el acuerdo del 15 de noviembre, en el cual tuve una participación, y de lo que el 80% validó en el plebiscito del 25 de octubre. Así que transmito una preocupación por los niveles de participación, transmito una preocupación porque veo que hay un momento, luego de lo que ocurrió en el Congreso, el tercer retiro, lo que están marcando Pamela Giles, de que es difícil encontrar las palabras precisas, pero es una mezcla de desazón, de miedo, de profunda decepción,
frente a lo que está ocurriendo y una cierta desesperanza. Y yo espero que la responsabilidad y que frente a esta incertidumbre lo que aparezca sea coraje y que no sean solo los candidatos los que salgan a la calle a movilizar a las personas, sino también todos entendamos que tenemos una responsabilidad, que hay que ir a votar y que ojalá con fuerza la ciudadanía elija 155 personas que con la legitimidad que requiere esa elección se puedan hacer cargo de darle una salida institucional, democrática y participativa a la crisis política y social que estamos viviendo. Tengo la convicción de que en ese sentido el proceso constituyente es clave. No es lo único, porque las carreras presidenciales que van a acompañar y todas las competencias electorales del 2021 son parte de la salida. Creo que lo que estamos viviendo se resuelve con más democracia y no con menos. Y eso es lo que tenemos como país. Así que yo espero, y con esto termino, que el diálogo que el presidente de la República con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, han iniciado, que valoro y que rescato, particularmente de Yasna Proboste, que sin caerse de rodillas, como le ocurrió a muchos otros que estuvieron en su cargo, fue y se sentó con un presidente con un 9% de apoyo sin pedirle permiso a nadie. Y mostró autoridad y dijo, hay momentos en que hay que dialogar y hay momentos en que hay que buscar salidas. Hablemos de mínimos comunes, busquemos el diálogo que más les funcione. Y aislemos a aquellos que tildan de todo de cocina, porque la democracia es diálogo, es negociación y es acuerdo. Y es avanzar en la medida de lo posible. Aquellos que no comprendan eso, entonces no quieren democracia, porque esa es su naturaleza. Creo que estamos, y con esto termino, en un momento donde la democracia está en un punto de inflexión. Así que o nos hacemos cargo todos de ella, o, creo yo, el futuro es incierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán. Hernán, yo voy a dirigir el conversatorio, y voy a ir dando la palabra, no es más que eso. Así que les voy a pedir a los que están pidiendo la palabra que recuerden que es breve la pregunta, porque nos interesa, por supuesto, escuchar la respuesta y la opinión de Hernán. Así que le doy la palabra a Francisco Vergara, que ya hizo su promesa por el chat, así que esperemos que la cumpla. Adelante, Francisco. Gracias, Julia. Gracias a los organizadores por la invitación. Hernán, un gusto hablar contigo. Mira, mi pregunta es es una cuestión más de forma que de fondo, pero creo que es súper importante porque, bueno, no sé si tú has escuchado la frase que el lenguaje crea realidades. Y en ese sentido, a propósito del aglutinamiento de lo que es todas las fuerzas de centro-derecha, yo creo que carecen de un lenguaje común frente a una izquierda que tiene un relato que es casi poético, donde pueden decir casi cualquier cosa en nombre de la moral, como esta moral superior que ellos tienen. Sin embargo, cuando tú los ves en un debate con gente de derecha, como que el personaje de derecha siempre como que está pidiendo disculpas, está pidiendo permiso, y como que tiene que elaborar un relato en el camino. ¿No crees tú de que sería necesario empezar a crear un relato, un lenguaje común para contestar a cosas que son repetitivas y que se dan muchas veces en los debates, y que créeme que tienen una percepción en la ciudadanía muy potente, porque la gente dice, bueno, este gallo es una persona segura, versus una persona insegura, dubitativa, etc. Esa es la idea. Gracias, Francisco. Hernán. Oye, un gran saludo, Francisco. Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que hay que hacer un diagnóstico primero general, a propósito del lenguaje y de las formas, bien crudo. Yo creo que hoy día toda la política, de izquierda a derecha, no está teniendo capacidad de darle forma a un relato que se conecte con las grandes mayorías, y eso lo vive, creo yo, la izquierda y la derecha. Y paradojalmente, quien creo, y esto hay que tratarlo con atención, ha descubierto una forma de sintonizar desde otro lugar, es Pamela Giles. Desde el lenguaje del espectáculo, la farándula,
está haciéndole a una mayoría sentir que efectivamente sí hay una conexión de una persona que está en el Congreso, pero que representa a los débiles. Es un modelo populista así de libro, de manual, pero creo que eso es así. Ahora, sí creo, al mismo tiempo, que la centro derecha siempre ha tenido un déficit en términos de lenguaje. Y es que ha creído por mucho tiempo, particularmente desde los últimos 30 años, en que la técnica, las políticas públicas, la economía política, la tecnocracia, eran el lenguaje desde el cual se resolvían, ¿cierto?, los desafíos de la política. Y por supuesto que eso es parte, es una contribución fundamental, pero es insuficiente. Y la centroderecha, y al menos habemos algunos que creemos que lo que tú dices es muy importante, sí hemos buscado construir un relato desde un proyecto de justicia, en nuestro caso desde un proyecto de justicia liberal. De ahí, por ejemplo, cuando nosotros nacimos, ¿cierto? Y a propósito del sueño liberal de que todas las personas, independiente de su origen, de su cuna, tengan todas las condiciones, las capacidades, las posibilidades de desarrollar su propio proyecto de vida, puedan hacerlo, ¿cierto? Y que eso en Chile no ocurre. Bueno, fue cuando creamos, ¿cierto?, y construimos la idea de poner a los niños primero en la fila y todas las políticas públicas que habían detrás de ese sueño de justicia. Que bien y mal, ¿cierto?, logramos al menos instalarlo y hemos buscado oxigenar, en ese sentido, un poquitito la lógica meramente tecnocrática. Pero sí creo que tienes razón. Y sí creo que el lenguaje crea realidad y sí creo que es fundamental dentro de la política. Y hoy día, cuando la democracia representativa está en crisis en el mundo, cuando los partidos políticos, los parlamentos, los presidentes están distantes de la ciudadanía, habría que preguntarse muy bien cómo pensar en la política de los próximos años para poder encontrar el lenguaje que efectivamente sintonice, interprete y tenga capacidad de representar. Porque lo contrario vamos a vernos envueltos en algo súper complejo. Pero sí, te doy el punto de que en términos generales la izquierda ha logrado encontrar un lenguaje más sensible y más cercano que muchas veces la centroderecha. Muchas gracias, Hernán. ¿Tiene la palabra Julio Cañas? No me hiciste promesa de que corta, pero me imagino que va a ser corta. Sí, corta. De hecho, la escribí mi pregunta. Muy breve, Hernán. Muchos de nuestros invitados han dicho que el sistema electoral está desalineado con un sistema presidencial y que hay que hacer un cambio importante. Pero no estoy seguro que haya coincidencia hacia qué sistema hay que avanzar y por qué. Chile tiene una tradición presidencial. ¿Cuál crees tú que es el sistema del futuro de Chile a partir de esta reforma constitucional que debería entrar a funcionar? Muchas gracias, Julio. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes preguntas que va a enfrentar la constituyente. Es algo que yo he compartido transversalmente y creo que la respuesta, antes de entrar a la solucionática, ¿cierto?, hacia dónde avanzar, creo que es muy importante tener un buen diagnóstico de qué es lo que está fallando actualmente en nuestro sistema político. Porque eso nos va a permitir luces de hacia dónde movernos. Creo que el diagnóstico en lo sustantivo es que nuestra sala de máquinas, ¿cierto?, como diría Gargarella, nuestro sistema institucional, el engranaje, está teniendo problemas y fallas sistémicas. Nuestro engranaje, en simple, es tener en la relación ejecutivo-congreso, ¿cierto?, un hiperpresidencialismo, con un Congreso débil en sus potestades, y un tema de multipartidos que limita la capacidad de construir coaliciones, y por tanto, quien está en el Ejecutivo, capacidad de construir acuerdos en el Congreso. De hecho, en los últimos 20 años en la práctica, que han estado en el gobierno, siempre ha tenido minoría. Y incluso cuando Michelle Bachelet logró llegar con mayorías a el gobierno, ¿cierto?, en el Congreso, en su segundo gobierno, no fue capaz de darle gobernabilidad a esa mayoría. Entonces, si estamos de acuerdo en que hay un problema sistémico, creo que vamos a poder abordar la fórmula de poder salir adelante.
creo que es clave partir por el sistema electoral, cosa que va a ser políticamente muy complejo. Porque yo tengo la convicción, ustedes saben, los sistemas electorales son familias, y no hay uno que sea más perfecto que otro o más democrático que otro, pero yo miro con atención un sistema electoral mayoritario que permita mayorías, ¿cierto? Coaliciones en el Congreso, fuerzas sustantivas, pensemos en Alemania, pensemos en Inglaterra, y creo a su vez que tenemos que morigerar el hiperpresidencialismo chileno para que haya una relación de mayor equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo débil es tremendamente frágil. Nosotros, desde Horizontal, hicimos una propuesta, el proyecto se llama Evolución Constitucional, lo publicamos en octubre del 2020, y estamos abogando por un sistema semipresidencial que está mirando a Francia y a Portugal como referente, y no me quiero extender en el detalle técnico, hay varias fórmulas, pero, estimado Julio, con la misma claridad te digo que estamos abiertos a que, si es que vamos a consensuar un presidencialismo acotado, lo hagamos. Creo que es más importante el acuerdo político. Creo que movernos a un parlamentarismo, cosa que a mí me gusta en el pizarrón, me encanta la experiencia de los países europeos, no sé si está ni conversa con los 200 años de tradición, ¿cierto? Con la arquitectura constitucional de nuestro país, y en eso hay que ser cuidadosos. Sabemos cómo son los Transantiago, hay sistemas que no pueden ser cambiados de un día para otro. Así que en cualquier escenario la reforma tiene que ser gradual, y tenemos que ir con mucho cuidado generando esas transformaciones. Pero creo que este va a ser uno de los grandes temas. Y aquellos que les interese entrar al detalle de la propuesta, porque hay una propuesta bien desarrollada, horizontalchile.cl, proyecto constitucional, están todos nuestros documentos publicados. Gracias, Julio. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Súper interesante. A lo mejor que ahí podemos hablar, Patricio, que nos podamos también vincular a ese documento y que se pueda ver desde Chile Suma por la página nuestra, digamos, poderlo vincular. Tiene la palabra Ángela. ¿Dónde estás, Ángela? Acá. Adelante. Julita, te mentí, voy a hacer tipo Bowser. No. Hola, Hernán, un gusto. Tú dices que tienes el diagnóstico claro respecto de lo que le pasa a la política en nuestro país, que por lo demás es un fenómeno mundial, ¿no es cierto? Y hablas que parte de la solución pasa por el cambio del sistema político. Yo, la verdad, es que creo que lo que pasó fue que la élite, que los políticos se transformaron en una élite, hablando de todos los sectores, No voy a dar ejemplos para no alargarme. Y que, en definitiva, lo que está faltando es la conexión con la gente. Eso es lo que le falta a la política, a mi modesto juicio. Porque tú dices, la gente está temerosa, tiene miedo, no está ni ahí. ¿Por qué tiene miedo? Es porque no llegan. Ahora, en lo particular, pienso que Evópolis, a mí en lo particular, me representa mucho. Y desde ese contexto aquí viene mi pregunta. ¿Qué va a hacer Chile, qué va a hacer Evópolis por conectarse nuevamente con la gente, con los ciudadanos, con la sociedad? Gracias, Ángela. Muchas gracias, Ángela, por la pregunta. Oye, lo primero, no es que yo crea tener un diagnóstico clarísimo respecto de qué es lo que está fallando en el sistema. Mi punto es que para poder cambiar el régimen político, creo que tenemos que partir de un buen diagnóstico, y consensuarlo transversalmente. Y luego abordar cómo corregir el régimen político. Ese es mi punto respecto del diagnóstico. Al contrario, de hecho, agrego que hay que tener mucha humildad frente a esta complejidad, y hay que dialogar, conversar, ver evidencias, y creo que los contribuyentes van a tener que abrirse a tener un diálogo bien profundo, escuchar a los expertos, ver experiencias internacionales, para poder identificar bien hacia dónde movernos. Así que ese es el primer punto. Y nosotros hacemos una propuesta, porque creo que es lo responsable, pero estamos lejos, creo yo, de tener la certeza sobre un diagnóstico. Estamos más bien proponiendo uno, ¿ya? Lo segundo, comparto contigo de que la política se fue aislando de la ciudadanía. Yo, eso sí, haría una precisión respecto del lenguaje, de que se transformó en una élite.
yo creo, y ahí es una conversación más larga, ¿cierto? Habría que entrar a la teoría de las élites, pero yo creo que la política, la dirigencia política siempre es parte de una élite. Si entendemos como la élite, aquella que toma las decisiones y tiene un estatus de poder, este puede ser simbólico, económico, religioso, en fin, respecto de las mayorías. Y sí creo que la política, los partidos, el Congreso, se fueron alejando de la ciudadanía, la dejaron de interpretar, se dedicaron a un conflicto permanente entre partidos. Yo, de hecho, hago una autocrítica, digamos, aun cuando nuestro partido es muy joven, ¿cierto? Y nació legalmente el año 2016, un partido que tiene 5 años de vida, digamos, formalmente hablando, y que tiene su bancada desde una primera bancada del 2018, igual siento que tenemos una responsabilidad, que hemos caído en una lógica de hacer política que tiene la ciudadanía básicamente absolutamente molesta, desencantada, aburrida de todo el sistema. Creo que hay una profunda deslegitimación de las instituciones políticas, creo que es evidente, no solo lo creo, lo dicen las encuestas, los estudios, hay un problema de confianza, hay un problema de representación. ¿Cómo salir de este atolladero? Es una gran pregunta. Y al menos nosotros en Evópolis tenemos la convicción de que esto tiene que hacerse desde la democracia. Y por eso que nos hemos jugado para que, entre otras cosas, este proceso constituyente sea una oportunidad de poder salir de este conflicto, de que podamos relegitimar las instituciones, de que podamos hacer un nuevo arreglo institucional, de que este sea un punto de inflexión y abramos un nuevo ciclo político. Ahora, esto, te insisto, es difícil, hay muchos riesgos, hay incertidumbre, hay actores políticos de lado y lado que han considerado legítimo saltarse las reglas, y eso genera aún mayor fragilidad respecto de la política y sus instituciones. Entonces, estamos en un minuto crítico. Y respecto de Evópolis en particular, yo sí te puedo decir que somos muchos los que tenemos la convicción, y es lo que por lo menos yo, por ejemplo, me dediqué cuando fui presidente del partido, a diversificarlo, a abrir el partido. Nosotros estamos teniendo muchos candidatos y candidatas a la constituyente, pero también a concejales, vamos en algunos municipios, son más mujeres que hombres, son más independientes que militantes, son más de regiones que de Santiago. Y cuando digo diversidad, es que creo que Evópolis tiene el desafío de salir de las 3 comunas y de los 4 colegios y las 2 universidades, y de un grupo pequeño de la élite, con la cual creo yo nació el partido, y más bien abrir la cancha para que este proyecto se renueve y con una nueva generación que represente este Chile de clase media, meritocrático, que cree en los valores liberales. Esa es mi convicción. Yo creo que Chile ha cambiado profundamente culturalmente y creo que ir a buscar a esas personas que tengan la capacidad de representar lo que viene, y no lo que fue. Y eso, para eso, es fundamental tener a muchos hombres y mujeres que tengan la capacidad de representar lo que viene. Espero que en eso podamos hacer una contribución. Muchas gracias, Hernán. Ahora le doy la palabra a Sebastián Cañas. ¿Estás por ahí, Sebastián? ¿No estás con cámara? Hola, sí, disculpen, no puedo poner la cámara porque estoy manejando. Estoy aquí con mi hermana que me está sosteniendo el micrófono. Muchas gracias, Hernán, por la exposición. Muy interesante algunos temas que tratas. Te quería preguntar, ¿cuál es tu opinión respecto de la actual acusación que hay en contra, primero, de los altos mandos de Carabineros en temas de violaciones a los derechos humanos y, por otro lado, en contra del actual gobierno en temas de crímenes de lesa humanidad? Si tenía alguna opinión al respecto, ¿cómo crees que será, cómo va a evolucionar el asunto, etcétera? Personalmente, y creo que es evidente, así lo confirman varios informes internacionales de organizaciones como, bueno, desde la ONU a Human Rights Watch, en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos del 18 de octubre en adelante. Eso es un hecho. No es un hecho solo político, ¿cierto? Es un hecho institucional
y es un hecho que va a tener un desarrollo judicial. Ahora, creo que es muy importante cuando uno analiza las responsabilidades que hay al respecto. En primer lugar, asumir una cuestión bien de fondo, y es que la crisis que vive Carabineros de Chile, su fragilidad institucional, la debilidad de la formación, y que por lo tanto la incapacidad de poder, cumpliendo protocolos que respeten los derechos humanos, y se viera completamente desbordado, es algo que, y este es mi punto, todo el sistema político debe asumir como gran responsabilidad. Porque desde el año 90 a la fecha, aquí se avanzó y se modernizaron muchas instituciones. ¿Ah? Tenemos un Banco Central autónomo con los mejores, y podría dar una lista larga de instituciones que fuimos cuidando, perfeccionando, y en cambio Carabineros, ¿cierto? La gran tarea, el gran compromiso de campaña tras campaña era aumentar su dotación. De eso se trataba el ofertón electoral que hacía cada candidato. Pero la responsabilidad de tener un cuerpo de orden público moderno, profesional, con la posibilidad de enfrentar desafíos complejos como los que vivió Chile, eso no se hizo. Y por lo tanto creo que es muy importante asumir que la profunda modernización de Carabineros tiene una responsabilidad compartida de manera transversal por todos los gobiernos que no tuvieron el coraje de meterse en ese complejo desafío. Los juicios van a continuar, las responsabilidades políticas las van a tener que asumir digamos, las que correspondan, ¿cierto? Con las herramientas que se han utilizado. Vimos lo que ocurrió con Andrés Chadwick, otras no prosperaron, otras no se interpusieron, y yo personalmente, ¿cierto? Creo que hay que respetar y esperar lo que digan los tribunales. No, yo no voy a ser una persona que se va a anticipar a eso. Pero sí voy a decir políticamente que por supuesto hay una responsabilidad política, que aquellos que estuvieron a cargo de la responsabilidad del Ministerio del Interior y todas las fuerzas políticas que se vinculaban con Carabineros tienen una responsabilidad, pero la cuestión más de fondo, creo yo, es bien transversal. Y creo que es muy importante decirlo con todas sus letras. Gracias, Sebastián. Gracias, Hernán. Rápidamente para decirles quiénes están en la lista de que están pidiendo la palabra: está Eduardo Abumor, Cristian Rubio, Alexei Cepeda, David Campos, tiene bastantes consultas, Hernán. Después viene Rafael Covarrubia, y estoy terminando con Juan Pablo Gutiérrez. Para quienes no crean que no los tengo considerados, están todos en la lista. Vamos con Eduardo. ¿Dónde estás, Eduardo? Hola, ¿me escuchan? Muchas gracias, Hernán. Gracias a todos por recibirme. Voy a ser bastante breve. Mi tema va más allá de las próximas elecciones y dice relación con la fortaleza que muestra la derecha para defender los principios de la derecha. Chile derrotó al marxismo el año 73 en forma militar. El mundo derrotó a Occidente, derrotó a la izquierda el año 89 con la caída del muro. La derecha se echó a dormir. Mientras tanto, la izquierda siguió trabajando desde Gramsci, después vino la escuela de Frankfurt, con varias generaciones, después vino la escuela de construccionistas, y surgieron varios movimientos a partir de eso, como el maoísmo, el guevarismo, el zapatismo, que nos tienen acorralados y hemos perdido por Bocor. Aquí nos ha dado una pelea. Entonces, ¿qué hacer para recuperar ese espíritu? Porque uno no saca nada con ganar las próximas elecciones, si en el largo plazo la derecha no es viable. Y no es viable en no muchos principios, que es la libertad, la propiedad privada, la justicia que te garantice la igualdad para defender tus derechos y la libertad de elección, etc. ¿Qué hacer para ya ponerse a trabajar en eso, que es una pelea que la tenemos total y absolutamente perdida? Muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Bueno, esa es una gran pregunta, es una compleja pregunta. Y yo partiría por una autocrítica. Yo creo que hoy día Chile Vamos está viviendo un profundo problema de identidad, porque sus convicciones han sido absolutamente derrotadas por la fuerza de las encuestas. Digamos, si hay una convicción detrás de que había que cuidar el sistema de pensiones, entonces ¿por qué no lo reformamos de acuerdo a nuestras convicciones y esperamos en cambio
que se agotara, ¿cierto? Para terminar aprobando en parte de los nuestros. Perdona, que hay un joven emprendedor que tome. Estupendo, está bien. Esto es la vida misma de la familia. Está bien. Creo que hay que hacer una autocrítica Quiero contar muy brevemente de que fuimos padres con Manuela hace 4 días. Entonces, hay un pollo recién llegado y el otro está muy desconcertado con la llegada de su hermano, porque era un pequeño emperador. Ahora le va a tocar el valor de compartir. Entonces, el primer punto, Eduardo, la centro derecha vive una crisis de convicciones. Y en eso creo yo que es bien evidente. Y es bien evidente porque además el perfilamiento de los candidatos presidenciales se da más bien por jugadas, se da más bien por la forma de hacer política, pero yo no he visto, y nosotros estamos en ese desafío con Ignacio, buscando perfilar un proyecto, buscando perfilar un futuro, buscando que nuestras convicciones le den respuesta a una hoja de ruta respecto a dónde debe ir nuestro país y cómo desde la centro derecha y desde ciertos principios de una sociedad abierta, democrática, liberal, ¿cierto? Abierto a la economía, con un proyecto de justicia social, todo eso es capaz de conversar en el siglo XXI. Y creo que eso está hoy día muy revuelto. Ahora, junto con hacer la autocrítica de la centro derecha, si uno mira al mundo, Eduardo, uno ve que la crisis que está viviendo nuestra democracia da la impresión es parte de una pandemia global, digamos, y es bien contagiosa, ¿cierto? Yo al menos busco siempre, permanentemente, qué político, qué partido de centro derecha en otro país está hoy día creando un liberalismo para el siglo XXI. Que tenga capacidad de conectarse con las mayorías, que tenga un proyecto democrático, de economía abierta, que respete los derechos humanos, que vea el intercambio a nivel global como una cuestión que es positiva, que proteja el medio ambiente, en fin, que se haga cargo de las complejidades y los desafíos del siglo XXI. No los hay, creo yo, lamentablemente. Yo miro a Estados Unidos y no veo en el Partido Republicano una respuesta. Con cariño veo a Boris Johnson y tampoco lo veo. Veo a España y veo una fragmentación total entre 3 partidos, Ciudadanos, el PP y Vox, y podríamos seguir, ¿cierto? Macron, si tú quieres, es algo que yo miro con algo de interés dentro, digamos, de Chernobyl, porque aquí no hay flores que crezcan en este escenario. Y por lo tanto, hay un desafío pendiente. Hay una cuestión que no está todavía bien construida. Y Chile, para variar, está haciendo un experimento, una experiencia bien innovadora, porque de los procesos constituyentes en el mundo, el que estamos haciendo nosotros tiene reglas bien excepcionales, altamente participativo, pero donde vamos a construir una nueva constitución en condiciones muy abiertas, ¿cierto? Con reglas, son pocas reglas, pero por lo mismo esto tiene un grado alto. Algunas pocas. No, pero mi punto era más hacia la educación, hacia el cómo reformar la derecha, porque esto uno puede ganar las próximas elecciones o perderlas, pero en el largo plazo esta derecha no tiene viabilidad. No tiene, porque no tiene. Incluso la gente de derecha hoy día sufre un síndrome de Estocolmo importante. Se compra la idea de la izquierda y la defienden, o se sienten culpables y defienden la idea de la izquierda. Entonces es un tema de la educación nuevamente. Entiendo ese diagnóstico, lo que sí quería una distinción. Una sola distinción. No hay una derecha. En Chile Vamos existen distintos proyectos, distintos partidos, y siento al menos que Bópoli todavía tiene el peso de la prueba de poder, o no, porque en esto la cuestión está abierta, de poder dar una respuesta a esa pregunta. Pero todavía una noticia en desarrollo, pasa justo. Gracias, Hernán. Ahora viene la consulta de Cristian Rubio. Gracias, Hernán. Julia. Oye, en este tema la dificultad articular, la idea de Chile Vamos y de la conexión con el gobierno, una forma, ¿verdad?, de volver a articularse, a ordenarse, es como ordenarse frente a un adversario, ¿verdad? Cuando tenemos frente a un adversario, tú puedes aglutinar detrás. Yo creo que lo que estamos viendo con Pamela Giles
es que Pamela Giles logra articularse porque tiene un discurso contra el sistema político con lo mismo que tú has dicho, que somos todos partícipes de que nos han reformado, y este discurso que lo hemos escuchado tantas veces, que el sistema de pensiones lleva 20 años durmiendo en el Congreso. Entonces, mi pregunta, comentario, si tú crees que para un principio ordenador, para articular la centro derecha o el centro liberal, si tú quieres, para ser más amplio en esa conversación, es identificar con claridad al adversario. Y mi punto es que cuando seguimos tipificando que el adversario es el populismo, creo que no es un principio suficientemente ordenador y que hay que identificarlo en un culpable, y el culpable a lo mejor habría que ver, y no sé si en la línea de lo que iba con Eduardo, es haber fomentado expectativas crecientes en los jóvenes de acceder a educación superior, de acceder a un grado universitario, siendo que el país no tiene el crecimiento, la sofisticación para darle esas oportunidades y generar toda esta frustración. Aquí han habido harta literatura, Manuel Canales, incluso Michael Sandel ahora se ha tirado también esa tesis. Entonces yo creo que el principio ordenador es un adversario más claro. Yo creo que hay que identificar ese adversario y creo que el populismo no es suficiente. No sé cuál sería el principio ordenador, si que tú lo ves. Ya, esa es una reflexión súper importante, súper de fondo, y yo haría dos distinciones, digamos. Yo creo que sí hay un adversario en el populismo. No es que sea el único adversario, pero sí el populismo es un adversario, al menos de los demócratas. Aquellos que creen en el Estado de Derecho, aquellos que creen en las reglas, aquellos que creen en la democracia representativa, aquellos que creen en el Congreso, en la deliberación, en la convivencia pacífica, en la diferencia, en la posibilidad de que hayan partidos que compitan por ideas y que la ciudadanía vote de forma regular, elija a los que le gustan, saque a los que no le gustan, y que desde una cultura democrática podamos ir progresando con una economía abierta, y un principio de justicia que nos mueva desde las distintas sensibilidades políticas que tengamos. Creo que el populismo, cuando ve que hay incapacidad de representación, construye herramientas muy efectistas, muy atractivas, muy simples, y derriba a todos los demócratas. Por lo tanto, yo sí creo, y los chilenos lo están viviendo, con Pamela Giles, digamos, y por lo tanto sí creo que los demócratas están amenazados. Y eso es algo que va mucho más allá de la centro-derecha. Creo que es algo que aquellos que creemos en la democracia nos afecta. Ahora, creo que hay otro adversario que está hoy día en Chile y que tiene mucha fuerza, una fuerza creciente, que yo la denominaría una izquierda nostálgica. Algunos la denominan una izquierda radical, ¿cierto? Básicamente son aquellos que han logrado instalar de que los últimos 30 años son los peores de la historia. 30 años de abuso, 30 años que básicamente de injusticia, ¿cierto? De un modelo neoliberal que mercantilizó la vida de las personas, y en esa construcción, donde lamentablemente la izquierda democrática y concertacionista abdicó de su propio hijo, de su propia obra, entonces se quedaron sin la convicción de defenderla, y esto es muy lamentable porque han logrado instalar algo que paradojalmente y lamentablemente es absolutamente al revés, ¿cierto? Son los últimos 30 años de mayor progreso, de mayor bienestar, de un 50% de pobreza a un 11% de pobreza, de una sociedad de clase de ingresos medios a una sociedad de ingresos bajos, ¿cierto? Un país pobre, una sociedad de clase media, y podemos hablarlo y verlo en educación, en vivienda, en oportunidades laborales, en fin, una sociedad que cambió muy profundamente, donde cambiaron además sus expectativas. Entonces, creo que, y aquí viene, entonces, sí creo que hay un adversario, ¿eh? En esta izquierda sesentera y radical, hay un problema, y que va a tener representación en la constituyente. Y creo yo que los 2/3 se van a ver enfrentados a ese mundo, que va a querer que o se impongan sus términos, o esto fracase. Son los mismos que no estuvieron presentes en el acuerdo del 15 de noviembre, ¿cierto? Pero que, en fin. Así que yo sí creo que hay un adversario. Y en tu último punto, y aquí muy breve, creo que hay una pregunta bien sustantiva, ¿cierto? A propósito del libro de Sandel, también Peña hace una reflexión al respecto, ¿cierto? Si los valores del liberalismo se limitan a el mérito
y en el fondo a que cada uno tenga, a través del esfuerzo, una diferenciación y una construcción de un proyecto de vida propia y por lo tanto de estatus, y que con eso es suficiente. Y yo sí creo, Cristian, y esto es una conversación más larga y en sí misma fascinante, creo que el liberalismo sí tiene que empezar a conversar con otras tradiciones, porque hay valores que están vinculados a la comunidad y no solo al individuo, que son muy sustantivas. Y por de pronto creo que hay una conversación que se puede dar entre las personas y la sociedad civil, ¿cierto? Y hay una tradición en Tocqueville, hay una tradición ahí en los grupos, que en Chile sería Mansuy, Ortúzar y compañía, ¿cierto? Yo creo que los liberales tienen que conversar con esas tradiciones para construir una nueva amalgama. Y eso es un gran desafío en sí mismo. Muchas gracias, Hernán. Alexei, ¿estás ahí? Hola Hernán, gracias por tu tiempo de exposición, todo muy interesante. Y voy a seguir con la línea de Eduardo, que creo que también es la misma línea de Cristian, pero yo te voy a plantear la pregunta desde otra mirada quizás, que tengo aquí redactada. Primero voy a hablar de lo que tú mismo dijiste. Dijiste que hoy día está poniendo los discursos populistas, ¿no es cierto?, esta sensación en la población de estar totalmente no representada por su élite política, diagnóstico que tú mismo dijiste, genera dudas en las reglas del juego, incluso de las que ustedes mismos acaban de fundar, y eso a ti te genera una preocupación por los niveles de participación, por cómo se está participando, incluso por los tipos de liderazgo que se están dando y como populares, digamos, entre comillas. Y hablaste de palabras que me sorprendieron, que dijiste, ahí te puse una desazón, miedo, desesperanza, o son percepciones que tú sientes en la coalición, digamos. Y tú eres uno de los líderes o estás dentro del liderazgo, entonces me parece evidente, y puede ser medio duro lo que voy a decir, digamos, que el modelo, aquí voy a ir hacia el futuro, el modelo de construcción de liderazgo de la coalición en general está totalmente obsoleto. O sea, si llegamos a este punto, vamos a poder salvar la instancia táctica de ahora. Ya no me voy a meter en ese tema, pero la pregunta es la siguiente: ¿cómo se funda un proyecto político nuevo que genere líderes visionarios, pero vinculados al tejido social? Y eso no va a resultar de la nada. Y este proyecto debe ayudar a formar a ciudadanos o a votantes, que le voy a llamar así, de alta información. Porque si tú te manejas con baja información, claro que vaya a caer en gente disfrazada con una capita o cuestiones así, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo formamos votantes de alta información que van a ser parte de nuestra coalición y que sean capaces, con competencia, porque esto también es un tema que no es así por razón del azar, que alguien va a ser capaz de poder defender principios e ideas? Si uno se forma y uno empieza a conocer los talking points, empieza a conocer los argumentos, uno puede empezar a ganar debate. Ha sido mi experiencia humilde, yo no soy nadie, pero en la medida que me vi atrapado por tratar de conversar, me tuve que formar y me sirvió para... Hoy día me puse a estudiar en la universidad, era tan tonto que me interesó la cuestión. Pero creo que eso es fundamental, por eso te cuento esta experiencia personal, pero creo que es clave para poder entender más, subir de nivel de información y tomar mejores decisiones cuando uno vota, porque aquí no va a cambiar. Somos demócratas, debemos preocuparnos de cómo se vota, ¿no es cierto? Y eso nos va a evitar que la gente caiga en falacias que se ocupan en política actualmente infinitas, falacias patéticas, y relatos populistas que encantan a personas de baja información. Esa es mi pregunta, Hernán. Gracias. Gracias, Alexei. Oye, muchas gracias, Alexei. A ver, creo, en primer lugar, importante ponerle un contexto cuando digo que yo he estado en la calle estos últimos días haciendo campaña en distintas comunas del Distrito 11, y he sentido una relación gélida, fría, distante con los candidatos. Y esto lo he hablado además con candidatos a alcalde, a gobernador, a concejales en distintos territorios, y todos sienten lo mismo. O sea, una mirada de distancia dura con los candidatos y con la política en general. Y el contrapunto, y es que ahora estamos a 2 semanas de la elección, a 2 semanas de la elección previa a la postergación, había un momentum. Las personas se habían logrado entusiasmar, se estaban empezando a informar,
cuando tú estabas en la calle, y no solo en el Distrito 11, me tocó ir a apoyar a otros candidatos, las personas estaban conectadas con lo que estaba ocurriendo. Había un entusiasmo latente, en crecimiento. Había la esperanza, estábamos saliendo, acuérdate, hay un pequeño contexto, aquí pasan muchas cosas, pero, ¿cierto? Cuando habíamos vuelto del verano, estábamos saliendo de la pandemia, se venía un proceso electoral donde podía darse la oportunidad de que podíamos empezar a reconstruir, y eso se paró. Hoy día no hay franja, hoy día no hay publicidad, hoy día la gente está atónita después de lo que vimos en el Congreso, el TC, y con eso quiero decirte que estoy preocupado porque lo que estoy viendo es una cuestión bien fría, particularmente de momento, comparado punto con punto, ¿ya? Esa es una reflexión breve. La segunda pregunta, y es cómo construir una nueva generación de políticos y políticas que efectivamente tengan una capacidad de representar a este Chile que está emergiendo, ¿cierto? Porque claramente estamos en una crisis bien profunda, algo está muriendo y algo están haciendo, ¿ah? Y creo, intuyo que la constituyente puede, no es un hecho, puede transformarse en un semillero de una nueva generación de líderes, si es que están a la altura, de, a diferencia de lo que hemos visto en el Congreso, de transformar la constituyente en un proceso cuidadoso, respetuoso, abierto a la participación ciudadana, deliberante, no dedicado al espectáculo, sino más bien responsable y consciente de la tarea que se les ha encomendado, y que la gente diga qué diferente cómo este grupo está construyendo un nuevo pacto a lo que hemos visto en el Congreso. No están en un espectáculo, no están en una competencia por el más... No, están siendo responsables con la tarea que la ciudadanía le encomendó. Así que creo y espero que haya en la convención esa mirada, esa profundidad, porque creo que puede ser un factor de renovación bien estructural. Y el tercer punto es que es cierto que la política en general está en el suelo, pero no todo está en el suelo en la política. Y quiero hablar brevemente de los alcaldes. Si hubo algún actor que emergió y se diferenció de todo el sistema, fueron los alcaldes. Aquellos que están más cerca de los problemas, de la vida cotidiana, que están conectados con los ciudadanos en su día a día. Fuimos a los alcaldes en los matinales explicando qué es lo que estaba pasando. Cuando se vino la pandemia, vimos a los alcaldes explicando cómo ayudar socialmente a las personas. El Parlamento era un ovni que cruzaba, digamos, la conversación, ¿cierto? Entonces, cuando la autoridad, cuando el poder está muy cerca de la ciudadanía, está conectado. Y creo que esa es otra lección súper potente a observar. El localismo, como llaman los ingleses a esto, es algo súper valioso. Esto es llevar el poder lo más cercano a la experiencia del ciudadano. Y de esa manera se produce un flujo entre ciudadanía y política que permite evitar congresos que viven absolutamente desconectados y preocupados exclusivamente de su reelección, que siento yo lo que está pasando. Así que hay una cierta esperanza, creo yo, en los alcaldes, y si es que la constituyente lo hace bien, de una nueva generación que emerja desde ahí. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Gracias, Alexei, por la pregunta. Así que voy a seguir rápidamente entonces con Rafael. Rafael, si tú estás ahí con tu manito arriba. Así que adelante, Rafael. Gracias. Hola, Hernán. El otro día, revisando y cuando dieron el resultado de la encuesta CEP, una de las preguntas decía, no tengo el número en la cabeza, pero decía que, pues te voy a inventar, el 65% de la gente sentía que estaba bien, muy bien o no tan mal, pero pensaba que todo el país estaba pésimo. Entonces decir, creo que vuelvo al tema del el relato, comillas, mensaje, comillas, conexión con la gente. Desde ese punto de vista, me parece que el papel que tendría que tener
un político es conectar con la gente, pero desde otro punto de vista. Me da la idea de que a lo mejor los políticos han tendido a totalizar la vida de la gente, es decir, a meterse en todo en vez de actuar en determinados aspectos esenciales, la seguridad, el orden, la justicia social a través de organizaciones, fundaciones, en fin, y dejar que la sociedad a través de sus distintas maneras funcione. Si tú te disfrazaras de otra persona y vas a una reunión de compañeros tuyos, de amigos de tus papás, en cualquier lugar de Santiago, ya hablan de los políticos, dicen que son unos sinvergüenza, que son unos inútiles, que son unos flojos. Entonces, ¿no será que los políticos están tratando de darle solución a todo, saber de todo y darle solución a los problemas de todo, en vez de dejar de que las soluciones vengan más bien de la misma gente? Entonces, ese es el problema, no sé, pienso que a lo mejor ahí podría haber un problema de conexión y no enganchar con estos populismos, que siempre va a haber uno que va a decir que es mejor quitarle la plata a los ricos, que es mejor quitarle la tierra a los agricultores, etcétera, etcétera. Entonces el problema del relato, más que de prometer una tierra prometida, es desenmascarar estas fake news que nos tienen convencidos de que somos el país más desigual del mundo, donde aquí el Gini es el peor del mundo, y que son cosas que no son ciertas, y que yo creo que la gente, si a la gente se le explicara y se le dijera, pero no con un Excel, sino que con un Word, las cosas podrían cambiar, y la centro derecha o los razonables, porque el otro día la Eli Matei decía de que ella pensaba que habían 2/3 de personas razonables que podían ir a la constituyente. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos que esos 2/3 en la constituyente puedan dialogar, llegar a un acuerdo y que esos acuerdos se puedan cumplir? Ese es mi comentario. Gracias, Rafael. Hernán. A ver, primero ya ahí, lo de Rafael es una reflexión, ¿ah? Yo voy a hacer algunos comentarios porque más que una pregunta. A ver, lo primero es que tú citaste a propósito de la encuesta CEP, ¿cierto? La conocida, la paradoja de Feno, ¿cierto? No sé si la han escuchado, pero hay bastante evidencia, ¿cierto?, de que cuando la gente habla de su banco, está muy tranquilo y consciente de que la plata está bien guardada, pero cuando habla de los bancos, habla de una tropa de ladrones. Cuando habla de su iglesia y de su cura, a la cual va domingo, ¿cierto?, defiende a un gran cura, pero cuando habla de la iglesia, lo mismo con su parlamentario, la persona que lo representa, o su alcalde, respecto de los políticos. Entonces se da entre nosotros, y se da esa paradoja. Ahora, creo yo que hay dos cosas que hay que observar de la encuesta CEP que pueden alimentar esta reflexión, Rafael. Una de ellas es que el 87% de los chilenos considera que nuestro país está estancado o en retroceso. 87%. Solo un 6% dice que estamos progresando. Siempre, en los últimos 25 años, el progreso tenía una posición mayoritaria. Y lo segundo que creo que hay que observar con mucha atención de la última encuesta CEP es la cantidad de personas que se ubican en el centro político. La gran mayoría de los chilenos no están en posiciones extremas. Lo que pasa es que aquellos que están en posiciones extremas le hablan a un nicho de altísima intensidad, a un 5, un 10, un 14%, de mucha fuerza, de mucha virulencia, capaz de enlodarlo todo. Y aquellos que estamos en el centro, en la moderación, en el diálogo, ¿cierto?, somos tildados de amarillo, de falta de pantalones, de falta de coraje, porque cuando se entra en la lógica de la ley de la selva, da la impresión que conversar es algo ingenuo. Entonces, se hace muy complejo hacer política con esos códigos. Y además, cuando las redes sociales, que le han metido un mundo nuevo a la deliberación democrática, créeme, las fake news, la posverdad, el trending topic, el rating, los matinales, los justicieros que aparecieron ahora en los matinales, están aportando una cuestión que hace muy difícil de conducir.
y que la política, como la entendimos en los cánones tradicionales hoy día, ha cumplido un ciclo. Y creo que está emergiendo algo nuevo y, por de pronto, estoy de acuerdo contigo, eso lo creería cualquier liberal. La política debe deliberar, debe ¿cierto?, resolver grandes desafíos, pero por sobre todo debe abrir la cancha, porque nosotros creemos, ¿cierto?, que el motor del cambio son las personas y la sociedad, y no el Estado. El Estado es un facilitador para que las personas puedan desarrollarse y la sociedad civil pueda ocupar la mayor cantidad de espacios para enfrentar los desafíos desde el tejido social. Y claramente no estamos lográndolo. Y estamos en medio de una doble crisis, la del estallido, que es política, que es social, la de la pandemia, que es sanitaria y a continuación económica, y todo eso es un cóctel donde veníamos arrastrando la crisis de representación, que es muy profundo y muy estructural. Así que es posible que tú estés dando en un clavo, digamos, que la política se limite a más bien generar las condiciones para que la sociedad se desarrolle más que buscar protagonizar tanto el debate y la escena. Me anoto esa reflexión, Rafael. Gracias, Hernán. Hay está a la mano de Juan Pablo Gutiérrez. Hola, Juan Pablo, ahí estás. Tienes la... Sí, muchas gracias. Hernán, yo te quería preguntar a propósito un poco de tu respuesta a la pregunta anterior. Vemos que hay efectivamente un sector del país que es en su mayoría sensato, ¿no es cierto? Y también uno podría rescatar sectores sensatos en distintos partidos del espectro político. O sea, tenemos sectores sensatos, o la mayoría, ¿no es cierto?, en Evópolis, en la Democracia Cristiana, en el Partido Socialista. Yo escuchándote, me pregunto de repente, ¿qué tanta diferencia puede haber entre un Hernán Larraín Mate y un Óscar Landerreche para hacer un programa de gobierno, desde sus distintas tradiciones, desde sus identidades? Entonces, te quería preguntar primero, ¿qué crees tú que tiene que pasar para que se produzca una confluencia entre estos sectores sensatos, ¿no es cierto? Y pueda quizá más adelante haber un gobierno de coalición, ¿por qué no? Si es que se cambia el régimen político, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones crees tú que tendrían que generarse para... Esa es una extraordinaria pregunta, Juan Pablo, y te quiero decir de que hay algunas personas, yo soy un poco más escéptico de esto, pero hay algunas personas que, entre ellas Javier Bará, que creen que las formas en que está organizado el paisaje político de los últimos 30 años se acabó, cumplió un ciclo, estamos en plena transformación a una nueva fase y a un reordenamiento de las fuerzas políticas. Y que en la constituyente, la regla de los 2/3 va a generar un espacio para que fuerzas que históricamente en las últimas décadas no eran parte de lo mismo, pasen a tener un ethos común. ¿Okay? Y esas personas creen que las tradiciones socialdemócratas, las tradiciones socialcristianas, las tradiciones liberales, sí pueden converger en una gran coalición. Y que la constituyente no solo va a permitir que se generen, en el fondo, detrás de esos 2/3, un marco democrático respecto de mínimos comunes compartidos, sino que además un régimen político con un sistema electoral que genere las condiciones para esa gran coalición. Esto, por de pronto, lo puso por escrito Andrés Velasco, Felipe Arboe e Ignacio Walker en una columna en el diario El Mercurio hace algunos meses. Yo soy un poco escéptico de eso, pero te reconozco que si se dan las condiciones para algo de esa naturaleza, desde un centro abierto, diverso, que confluyera con esos mundos, bueno, creo yo que sería algo muy interesante, no solo de observar, sino de contribuir para que ocurriera. Muchas gracias, Hernán, y muchas gracias, Juan Pablo, por tu pregunta. Patricio, tú tenías una pregunta con una reflexión. Tú eres académico de
de la universidad, entonces tienes una mirada también desde otro lado, digamos, con otra cercanía, con otro medio, con otros actores. Bueno, yo soy también parte del directorio de Chilesuma y también soy académico de la Universidad de Chile. Nosotros como grupo nos conocimos no hoy día ni hace un año atrás, sino que nos conocimos en 1983 en la universidad, muchos de los que están acá. Y por eso yo veo y nosotros sentimos que un gran legado muy importante donde tenemos que enfocarnos es enfrentar y dar una batalla de ideas dentro de la universidad, porque es el crisol donde están saliendo los futuros profesionales, donde está saliendo la élite política y donde se genera la cultura. Es un problema de cultura dentro de la universidad. Y para nosotros, como Chilesuma, es un elemento estratégico, o sea, una de las cosas que queremos hacer, uno de nuestros legados va a ser entrar con estas ideas que nosotros tenemos, nuestra idea de fuerza en el ámbito universitario. ¿Cómo ves tú esto? Porque acá se han hecho preguntas acerca del futuro de la derecha, de la centro-derecha, también del relato, pero para mí en particular, estando en un ámbito entre académico y profesional, es fundamental, un eje fundamental el poder plantear las ideas de libertad dentro de los centros de cultura y universitarios. ¿Cómo lo ves tú, cómo ven ustedes este futuro? Porque una cosa es la Asamblea Constituyente que viene ahora, la Constitución, pero en 10 años más van a existir estas ideas. ¿Quién las va a defender? ¿Las vamos a defender nosotros? No creo. Necesitamos que esos centros de cultura cambien y hoy día tenemos que reconquistarlos. Entonces, ¿cómo ves tú esa misión? Bueno, eso es un tremendo tema. Esos son proyectos, ¿cierto?, de largo plazo, son semilleros y son fundamentales. Y lo que nosotros estamos haciendo, y lo estamos haciendo también hace unos 3 años de forma sistemática, de forma profesional, digamos, es que en horizontal, que por supuesto se dedica a las políticas públicas, ¿cierto?, al trabajo, a la fábrica de ideas, se creó un órgano autónomo que trabaja con las universidades, que básicamente identifica a líderes universitarios y les damos formación liberal, no para que confluyan directamente a Bópoli, ojo, quiero ser bien preciso en esto, sino para que construyan movimientos liberales al interior de sus universidades. Y les damos formación liberal y les damos además instrumental, estratégico y campañero para enfrentar elecciones. Y de esa manera hemos colaborado con distintos movimientos que se han ido creando en distintas universidades, que son de centro, y que además le tienen gran alergia a los partidos políticos. Entonces, esto, lo más lejano de Bópoli es lo más eficiente que puede resultar. Así que horizontal llega hasta ahí, digamos, hasta horizontal, y han emergido una serie de líderes súper notables y se han ido consolidando ciertos proyectos. Nosotros seguimos alimentando esa plantita con mucho esfuerzo, a pesar de que el año pasado, producto que no hubo clase, la actividad universitaria estuvo muerta. ¿Para qué existe el mundo de las federaciones? No, en algunos casos no hubo elecciones a final de año. Pero en fin, seguimos teniendo la convicción de que en las nuevas generaciones están, ¿cierto?, los líderes del futuro, y nosotros, yo sé que se está grabando esto, pero lo voy a decir, nosotros hemos visto con mucha atención la experiencia de otros partidos políticos, algunos cercanos, digamos, a nuestra propia coalición, donde el grupo que lo fundó se quedó mucho rato en la cabeza. Y todas las nuevas generaciones que ellos mismos fueron construyendo no ocuparon la primera línea de liderazgo. Y eso terminó afectando seriamente el desarrollo de esos proyectos políticos, por decirlo de forma muy sutil. Y por lo tanto, hay entre nosotros un diagnóstico súper claro de que aquellos que construimos y le dieron nacimiento a Evópolis, mucho más temprano que tarde, debemos estar construyendo los liderazgos de renovación y dándole espacios desde ahora para que empiecen a emerger y de manera muy orgánica se vaya produciendo un relevo, digamos, con mixtura, ¿cierto? Nuevos, con experiencia, pero luego ellos, luego los próximos.
Y lo mismo con la mecánica en las universidades. Creo que eso es lo que permite que hayan proyectos políticos que orgánicamente puedan desarrollarse en el futuro y que cada generación tiene mucha más empatía y sensibilidad con los desafíos de sus tiempos. Muchas gracias, Hernán. Nos quedan 8 minutos porque tengo entendido, Hernán, que tú a las 20:40 te tienes que retirar. Tengo otro más. Así que vamos a aprovecharte estos 8 minutitos que nos quedan. Verónica, tú estás por ahí porque tú querías hacerle una reflexión y también a lo mejor como una demanda, como tú ves, digamos, lo que ha pasado en los últimos 30 años. Verónica. Sí, gracias. Un gusto, Hernán. Y básicamente a todos los que he escuchado en este conversatorio que me están invitando, plantean, y yo creo que estamos todos de acuerdo, de la crisis política que vive el país y el peligro que representa eso para la democracia. Pero me falta una mirada un poco más amplia en el sentido también de la crisis institucional y cómo se plantean que a través de esta nueva constitución poder manejar de alguna manera el recupero de la confianza de las personas a través de esta nueva Carta Fundamental, porque ya sabemos, o sea, yo creo que hay un profundo desazón respecto a todas las instituciones, con esto de que ahora todo es público a través de las redes sociales, o sea, no sé, que la sensación de que las ISAPRES, que la AFP, que las pensiones, Carabineros, Milico Gate, los políticos. Entonces, ¿cómo trabajar en esta recuperación o reencantamiento de las personas que vuelvan a creer en las instituciones? Estimada Verónica, yo creo que nosotros no vamos a tener una segunda oportunidad para escribir una buena constitución y a través de ese mecanismo darle una relegitimidad a las instituciones políticas. Creo yo, espero no ser inocente en esto, no ser demasiado esperanzado o optimista, pero no creo que haya una cosa distinta al proceso constituyente para poder producir un pacto político que inicie un nuevo ciclo. Y ese resultado, por supuesto, que no está dado. Eso va a depender de lo que los constituyentes y también el país sea capaz de hacer en ese proceso. Y por lo tanto, que por eso es tan importante a quienes vamos a elegir el 15 y el 16 de mayo. Porque si elegimos a personas que estén a la altura de ese desafío, entonces yo creo, Verónica, que se va a iniciar lentamente. Son procesos políticos que son complejos, pero un reencantamiento para volver a tener una política digna, donde, dicho sea de paso, ser político sea una actividad valorada. Cuando los países se quedan sin políticos, se quedan sin democracia, y es cuando se empiezan a perder las libertades. O sea, es una cuestión muy, muy sustantiva, y estamos en un momento, te insisto, extremadamente complejo. Así que ahí deposito yo sustantivamente mi esperanza. Gracias. Hernán, y gracias, Verónica, por tu consulta. Hernán, yo te quiero hacer una consulta pensando en lo siguiente. Veo, bueno, hemos tenido como 20 candidatos a constituyentes, más o menos, por ahí, y en algunos se ve mucho más el optimismo que en otros, digamos. ¿Ya? En ti veo que eres muy optimista, que eres muy de la negociación, del diálogo, de la conversación, y que yo creo que es tremendamente positivo, digamos, que se parta una mesa, obviamente, no tirándose los tenedores ni los servicios, sino que obviamente en el diálogo. Pero, ¿qué va a pasar con el entorno? ¿Ya? Con ese entorno que se ha conversado en otras oportunidades. ¿En qué minuto o quién va a golpear, entre comillas, la mesa cuando haya violencia, cuando no se esté cumpliendo la expectativa? Porque alguien tiene que decir, bueno, tiene que poner orden, digamos. Entonces, no hay un cierto temor en tu sector o en el sector medio, digamos, de este ser muy conciliador, que yo creo que tiene que partir así, porque así son las negociaciones. Pero ¿qué pasa con este entorno? ¿Quién va a contener este entorno? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato a este entorno que podría
o puede ser un poco violento, que es lo que nosotros no queremos. A ver, muchas gracias, Julio, por esa pregunta. Lo primero es, yo soy una persona entusiasta y optimista por naturaleza, ¿ok? Eso efectivamente es así. Pero te quiero decir, Julia, que respecto del proceso constituyente, yo soy escéptico. O sea, en ningún caso, y quiero ser súper claro en esto, quiero señalarlo taxativamente, hay un resultado garantizado. Al contrario, he dicho y vuelvo a insistir que está lleno de riesgos y de incertidumbres, que tiene adversarios poderosos que no quieren que funcione esto, que sea un fracaso. Y además hay una serie de incentivos muy mal puestos que el Congreso nos ha demostrado con ya muchos ejemplos. Entonces, yo soy escéptico, pero me levanto muy temprano en las mañanas y me voy a los semáforos, y me voy a los colegios, y me voy a los vacunatorios para que la gente vote, para que la gente se informe, y esto lo resolvamos con democracia. Creo que es la única salida que tenemos. O sea, en lo que sí tengo una convicción es que o lo resolvemos con instituciones o nuestro querido país va a seguir un camino de deterioro en los próximos años muy grande, y yo, bueno, no lo quiero ni para Chile ni para mis hijos. Entonces, decirte eso, esa es mi distinción, ¿eh? Entre optimismo y pesimismo, escepticismo. Y luego, a tu pregunta sobre la violencia, que es una cuestión muy fundamental de hablar, porque hay violencia. Hay violencia en Chile, hay actores además que la legitiman, algunos expresamente, otros pasivamente o tácitamente. Creo yo que van a haber grupos que van a buscar amedrentar a los constituyentes, van a buscar de que la deliberación no sea pacífica, sino que sea bajo presión, y yo espero que no sean solo los constituyentes los que pidan que haya un espacio para una deliberación pacífica. Yo espero que haya una ciudadanía que simplemente no permita, ni mucho menos legitime, que haya un amedrentamiento a la constituyente. Nada lo podría justificar. La constituyente es el resultado de un acuerdo político para salir pacíficamente de la crisis que estamos viviendo. Mal podríamos aplicarle violencia a esa deliberación. Y si así lo hacemos, creo yo que la legitimidad del proceso fracasa en ese mismo momento y perdemos, creo yo, las pocas herramientas que tenemos para salir de la crisis. Así que espero que eso lo aislemos y que no sea parte de... Ojalá así sea. Bueno, la verdad, Enar, ha sido un placer estar contigo. Hemos tenido muchas personas, muchas consultas de diversas orígenes, diversas índoles, y la verdad que es un placer haber, yo no te conocía, digamos, bueno, no todos los constituyentes lo conocía, pero no tenía tu relato tan cercano, y me ha gustado mucho la esperanza, digamos, el optimismo que hay en ti. Y bueno, tratar de desearte que te vaya muy bien, que ojalá la gente se entusiasme. Esa es una función de nosotros como Chile Suima también, de entusiasmar a la gente, que se informe, que vote informada, que vote por buenos candidatos, porque así vamos a poder se va a poder hacer una buena constitución. Esa es una de nuestras misiones. Y por supuesto, dejarte invitado, así ojalá sea que ganes, dejarte invitado para el post, para poder tener un conversatorio ya en otro momento, en otro proceso. Muy agradecido también, Cristian, tú tuviste el contacto con Hernán, te felicitamos porque acabas de ser papá, es tu segundo hijo, creo, así que te felicito, tienes que hacer labores también de padre, así que te dejamos, y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy día. El próximo lunes tenemos otro conversatorio, vamos a mandar la invitación, y ya nos quedan pocos conversatorios después vendrán el post y ya tendremos otro análisis sobre el que hablar. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Se agradece la conversación, y en el chat dejé 2 links. Uno al proyecto constitucional de Horizontal, ahí van a poder ver todos los documentos que hemos publicado, el consejo asesor, los seminarios, y muy, muy en breve hay un segundo link donde nosotros en el fondo hicimos una propuesta integral, ¿ya? Se llama Evolución Constitucional, son
55 páginas con un lenguaje muy abierto, muy ciudadano, muy claro de todas las áreas, y luego tenemos, y eso lo podrán encontrar en la página web, documentos específicos en cada uno de los grandes debates. Nuevo Estado, construcción sustentable, reconocimiento de pueblos indígenas, paridad de género, instituciones económicas, en fin. Hemos buscado con mucha seriedad y rigor desde Horizontal no llegar a conversar desde cero a la constituyente, sino ser responsables y llegar preparados ante ese desafío. Así que a todos los interesados en involucrarse en los contenidos, ahí están nuestras propuestas. Y una vez más, muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, y lo difundiremos todos los links que nos acabas de pasar para que más gente esté informada. Así que muchas gracias, buenas noches. Gracias, Ana, buenas noches. Chao a todos. Chao, Ángela. Chao. Súper interesante, muy interesante. Muchas gracias a todos. Sí, bueno, gracias. Eduardo. Chao, chao. Chao, buenas noches. Gracias.